Muy buenas, vamos a estudiar el concepto de impulso desde el punto de vista físico y su relación con el concepto del momento lineal. En situaciones en que la masa varía con el tiempo, debe utilizarse una expresión alternativa de la segunda ley de Newton. Esta forma alternativa nos establece que la razón de cambio de la cantidad de movimiento con respecto del tiempo es igual a la fuerza neta que actúa sobre la partícula. En la expresión 1 podemos separar variables y encontramos que la variación del momento lineal es igual a la sumatoria de la fuerza por dt separando variables, y podemos integrar a ambos lados con respecto al tiempo. Es decir, en un instante t1 supongamos que la partícula se está moviendo y es un momento lineal p sub i, y en un tiempo posterior la partícula se mueve y tiene momento final. El lado izquierdo de esa integral es lo que conocemos con el concepto de impulso, y el impulso se representa como la integral de la sumatoria de la fuerza neta que están actuando sobre la partícula en el intervalo de tiempo en el cual está actuando. Y la integral que está en el lado derecho de esa expresión es igual, esa suma es igual a la razón de cambio del momento lineal. En consecuencia, ¿qué hemos visto? Que el impulso depende del tiempo durante el cual actúa la fuerza. Es decir, hemos analizado un nuevo concepto en el cual intervienen dos variables. Las variables físicas que están actuando es la fuerza y el tiempo de contacto de esa fuerza. Entonces, para que haya impulso se requiere de que haya una fuerza, y esa fuerza debe estar actuando en un tiempo determinado. Y el impulso está dado mediante esa integral que está ahí. Geométricamente la integral daremos la explicación de la sumatoria de la integral, que representa cuando analicemos la gráfica de fuerza que están actuando sobre una partícula en el intervalo de tiempo determinado. Veamos la relación que existe entre el concepto del impulso, cómo el impulso depende del tiempo durante el cual actúa la fuerza neta, y el concepto de trabajo neto. ¿Cuál es la diferencia? Que el trabajo total depende de la distancia en el cual actúa la fuerza. En cambio, el impulso depende del tiempo durante el cual actúa la fuerza. Estas es las dos diferencias que podemos analizar a la luz de las ecuaciones matemáticas que hemos descrito. Vamos a analizar la interpretación gráfica de la fuerza contra el tiempo de contacto cuando actúa una partícula. De acuerdo a la definición anterior, el impulso está dado por esa expresión, que es una integral de la fuerza por el tiempo de contacto, y a su vez esa integral es igual al cambio del momento lineal. Esta expresión así es como se conoce como el teorema del momento y el impulso, y tiene una gran aplicación en problemas de física mecánica. La figura 1 muestra la gráfica de la fuerza contra el tiempo, por ejemplo, cuando una pelota de béisbol es golpeada por un bate entre dos instantes de tiempo, t sub 1 y t sub f. A la luz de la expresión de la definición del concepto de impulso, cada vez que hacemos una gráfica de fuerza contra tiempo, el área bajo la curva representa el impulso. Generalmente esa fuerza de contacto, cuando una pelota de béisbol es golpeada por un bate, esa fuerza depende del tiempo, es una función del tiempo, y generalmente no tenemos un modelo matemático para poderla describir, pero podemos calcular su fuerza promedio. La fuerza promedio, aplicando el teorema al valor medio de la integral, la fuerza promedio dada por esta expresión, ¿qué me dice el teorema del valor medio? Me dice el teorema del valor medio que la fuerza promedio en el tiempo de contacto es igual al área sombreada verde y la roja son equivalentes. En la figura 2 ilustra las gráficas de la fuerza contra el tiempo cuando un auto es detenido, digamos el caso de una pared rígida y una pared blanda, en tiempos distintos. La que está en azul, mire que realmente el auto fue detenido en dos situaciones, una cuando una pared es rígida y otra con una pared blanda. El impulso sigue siendo el impulso sigue siendo el mismo. ¿Por qué el impulso es el mismo? El impulso es el mismo porque el cambio del momento lineal es el mismo. O sea, el auto entró con una velocidad determinada contra la pared,
y finalmente se detuvo. O sea, el delta de P es igual. Pero nótese de que cuando golpea la pared rígida, la fuerza es grande en un tiempo muy pequeño. Entonces, las dos áreas, la azul y la rosada, esas dos áreas son exactamente igual. El impulso es el mismo, por lo tanto las dos áreas son iguales. Hemos visto que el impulso es igual a la fuerza promedio multiplicado por el intervalo de tiempo de contacto. Entonces, cuando nosotros duplicamos la fuerza, perdón, cuando empujas con la misma fuerza durante el doble de tiempo, ejerce el doble del impulso y duplicas el cambio en la cantidad de movimiento. Como el impulso es igual a F por delta de T, si la fuerza la mantengo constante, pero el tiempo lo duplico, entonces el impulso también debe duplicarse y en consecuencia el cambio en la cantidad de movimiento que produce también debe aumentar. Entonces, en conclusión, el impulso cambia la cantidad de movimiento. Cuanto mayor sea el impulso que se ejerce sobre algo, mayor será el cambio en la cantidad de movimiento. Recuerde que el impulso es igual al delta de P y delta de P es igual a m b final menos m b inicial. ¿Cómo podemos aumentar la cantidad de movimiento? En la figura se ilustra la fuerza de impacto contra una pelota de golf varía con el tiempo. La fuerza aumenta con rapidez conforme la pelota se va deformando. Entonces, si yo quiero aumentar la cantidad de movimiento de la pelota, debo aplicar toda la fuerza que pueda durante el mayor tiempo posible. Es decir, una fuerza grande y hacer que el tiempo de contacto también sea grande. ¿Cómo podemos disminuir la cantidad de movimiento? Aquí tenemos dos situaciones que se muestran en la pantalla. Un cambio de la cantidad de movimiento durante un tiempo largo requiere una fuerza pequeña. Entonces, en la situación de arriba, tenemos un auto. Imagínense que tenemos un auto sin control, sin ningún control, y tengo la opción de chocarlo bien contra un montón de paja o en su defecto contra un muro de concreto. Entonces, en ambas situaciones el camión entra con la misma velocidad. Entonces su momento lineal va a ser igual a m por b, pero finalmente se detiene. Pero en la situación de arriba, el tiempo en el cual se detiene es más grande, entonces la fuerza es menor. Y en la situación de abajo, la fuerza es grande porque el tiempo de contacto en detener el camión con la pared rígida es mucho menor. Y en ambas situaciones el impulso es el mismo. Como el impulso es igual a fuerza por tiempo, como el impulso es el mismo, entonces como permanece constante, si aumenta el tiempo de contacto, la fuerza tiene que disminuir. En cambio, si el tiempo de contacto disminuye, la fuerza tiene que ser extremadamente grande. También podemos disminuir la cantidad de movimiento durante un corto tiempo. Aquí tenemos la situación de un boxeador que avanza al encuentro de un golpe. Es decir, en la situación, en el lado izquierdo, el boxeador se aleja del guante. Entonces, cuando se aleja del guante, ¿qué sucede? Hay un cambio en el momento lineal, pero el tiempo de contacto es más grande. Al ser más grande el tiempo de contacto, la fuerza disminuye. Pero cuando el boxeador se acerca al guante, entonces, ¿qué sucede? Hay un cambio de movimiento, hay un cambio del movimiento. ¿Cuál movimiento? El movimiento de la mano del boxeador. Entonces, cuando el boxeador se acerca al guante, la fuerza es grande y porque el tiempo de contacto es pequeño. Entonces, en ambos casos, digamos, podemos decir que la quejada del boxeador proporciona un impulso que reduce la cantidad de movimiento del golpe. Cuando el boxeador se aleja, o sea, viaja con el golpe, extiende el tiempo y disminuye la fuerza. Y si el boxeador sale al encuentro del guante, disminuye el tiempo de contacto y debe enfrentar una fuerza mucho mayor.
Aquí tenemos primero un ejemplo de una pelota grande de, digamos, de béisbol de masa de 0.5 kilogramos, se mueve a una velocidad de 4 metros por segundo, y hay otra bola muy pequeña de masa 0.1 kilogramo y se mueve a mayor velocidad. Entonces aquí tenemos una masa grande con velocidad pequeña, una masa pequeña con velocidad grande. En ambos momentos, si hago los cálculos, el momento lineal en ambas pelotas es el mismo. El momento lineal es igual a masa por velocidad. Los dos requieren el mismo impulso para poder detenerse. El impulso, recuerde que es igual a P final menos P inicial. Haciendo los cálculos, el impulso para la pelota grande es menos 2 kilogramos metros por segundo, y para la pelota pequeña también es el mismo. Entonces, para detener la bola más grande de más pequeña con la mano, requiero 5 veces más trabajo que detenerla de 0.5. Aquí usted puede detallar por qué eso se cumple aplicando simplemente el concepto del teorema del trabajo y la energía. Esta parte usted va a detener el video y observa esta porción de la pantalla, porque el trabajo realizado sobre la partícula 2 es 5 veces el trabajo realizado por la partícula 1. Un segundo ejemplo, si la roca y el joven tienen el mismo momento lineal, la pregunta es, ¿alcanzará la roca al joven? Trate de responder esta pregunta con lo que hemos estudiado hasta ahora. Si la alcanza o no, debido a que está separado a la misma distancia, depende de la inclinación. ¿Cuál será la respuesta? Y justifíquela. El ejemplo 3, el camión de la figura tiene una masa muy grande de 7000 kilogramos y se mueve con una velocidad de 1000 metros por segundo. Si el auto tiene la misma masa, 1 kilogramo, ¿a qué rapidez deberá moverse para tener la misma cantidad de movimiento del camión? Bueno, le dejo esas dos situaciones para que la analice. El ejemplo número 4, tenemos dos vehículos idénticos, viajan con la misma velocidad e impacta uno sobre una pared sólida y otro sobre una gran resorte. En ambos casos el vehículo llega al reposo luego de colisionar. ¿Cómo se compara el impulso sobre el vehículo? ¿Es mayor al chocar con la pared sólida? ¿Cuáles serían las opciones A, B o C? Y con respecto, cuando se comparan las fuerzas sobre el vehículo, ¿cuál sería la respuesta? ¿La A, la B o la C? ¿Qué ventajas ofrecen las bolsas de aire y los cinturones de seguridad a los ocupantes de un automóvil? Entonces recuerde que el impulso es igual a la fuerza por el tiempo de contacto y es independientemente del tipo de superficie con lo cual se choca el impulso. En ambas situaciones el impulso será el mismo. Hay un par de preguntas que usted tiene que analizar y responder. ¿Cómo podemos ajustar de la fuerza? ¿Cómo podemos ajustar la fuerza utilizando el teorema del momento del impulso? Entonces, el impulso es igual a la fuerza promedio por el tiempo de contacto y a su vez es igual a m por el cambio en la velocidad. Entonces, el impulso es igual al cambio en el momento lineal. Aquí tenemos una situación de que se lanza una bola de béisbol y el jugador desea atrapar la pelota con la mano sin un guante. En la situación A, el momento lineal es igual, el cambio del momento lineal es igual a m por v sub 0, porque finalmente se detiene. Pero ¿qué sucede? Cuando él se acerca a la pelota, aumenta la fuerza porque el tiempo de contacto es pequeño. Pero si la atrapa y se aleja de la pelota, él disminuye la fuerza porque el tiempo de contacto es mayor. En ambas situaciones el impulso sigue siendo el mismo. Entonces, como el impulso es el mismo, cuanto mayor sea la fuerza, menor es el tiempo de contacto. Trate de resolver el problema 5 con esos datos que están ahí mostrados. Hay unas preguntas rápidas. En la pregunta 1, lee el enunciado y trate de escoger cuáles son las opciones entre A, B, C, D y E. La pregunta 2, al chocar la mosca contra el parabrisas del carro, ahí están las respuestas resaltadas en amarillo, lo mismo que la 2, y usted va a justificar por qué esas son las respuestas. Hay muchos ejemplos de conservación del momento lineal. Por ejemplo, dos astronautas se empujan mutuamente mientras flotan, libres en torno de la gravedad cero del espacio exterior. No hay fuerzas externas que actúan sobre el sistema. Como el sistema está aislado, las dos fuerzas, la fuerza que A y B ejerce, la misma que B y A.
Bueno, como conclusión también vemos que aquí tenemos dos patinadoras se empujan entre sí mientras patinan en una superficie horizontal sin fricción. La fuerza externa es igual cero. En conclusión, el principio de conservación de momento lineal, el cual es una consecuencia directa de la ley de la tercera ley de Newton, se cumplen cuando las fuerzas externas que actúan sobre un sistema